Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de exploración física de la mujer embarazada. Dentro de la exploración física que se le tiene que realizar a la mujer embarazada, recuerden que cuando acuden a control prenatal se les debe estar midiendo en cada consulta lo que es el fondo uterino. El fondo uterino va en relación a las semanas que tengan. Si recuerda la clase anterior, estuvimos viendo que a la semana número 12 el fondo del útero se encuentra en el borde superior de la sínfisis del pubis. A la semana número 16 se encuentra entre el borde superior de la sínfisis del pubis y a mitad del ombligo. A la semana 20 está a mitad del ombligo y a partir de ahí el crecimiento es aproximadamente 1 centímetro por semana. Dentro de las cosas que debemos de sospechar, si yo tengo un fondo uterino menor para la edad gestacional, es principalmente muerte fetal, disminución del líquido amniótico, restricción del crecimiento y otra es una situación transversa. Si yo tengo un fondo uterino mayor, tengo que pensar en un producto macrosómico, en un embarazo múltiple, la presencia de polidramnios, una tumoración ya sea de útero o ya sea de ovario, que nos puede dar un fondo uterino mayor a lo que es la edad gestacional. Vamos a tener algunos conceptos y algunas definiciones porque posteriormente pasaremos a las maniobras de Leopold para valorar lo que es a la paciente embarazada. La primera que vamos a ver es la actitud o hábito fetal. La actitud o hábito fetal es la relación que guarda entre sí los diferentes segmentos fetales, cabeza, tronco y extremidades. La actitud de flexión es la regla. La de extensión o de flexión constituye la excepción. ¿Qué significa esto? Que para que el producto pueda empezar a descender por lo que es la pelvis y a encajarse, tiene que pegar su mentón al tórax de tal manera que queda totalmente flexionado. Eso es lo que se llama actitud de flexión. Si está un poco deflexionado o hiperextendido, adquiere diferentes posiciones. ¿A qué se le llama situación? Situación es la relación que guarda el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal del útero. Podemos ver que hay variedades de situación, lo que es la longitudinal cefálica, longitudinal podálica, otra es la transversa y otra es la oblicua. ¿A qué llamamos presentación? La presentación es la parte del polo fetal que se pone en contacto con la pelvis y que es lo suficientemente voluminoso como para llenarla y cumplir los mecanismos de parto. Con esta definición vamos a ver que dependiendo de la actitud tenemos algunas variedades de presentación, sobre todo en la presentación cefálica. Si el producto está totalmente flexionado, como lo vemos en la primera imagen, que su mentón esté pegado al tórax, es una actitud de flexión, el producto está en situación de vértice. Si el producto está un poco deflexionado y palpamos la fontanela anterior, que recuerden que tiene forma de rombo, se llama una presentación cefálica, variedad de presentación de Bregma. Si está un poco más extendido o deflexionado, en el cual tocamos lo que es la nariz o el nasion, es un producto en presentación cefálica, variedad de presentación de frente. Y si está totalmente hiperextendido, o sea que la prominencia cefálica está en contacto con lo que es la espalda, es un producto en presentación cefálica, variedad de presentación de cara. En cuanto a la presentación podálica, vamos a ver que tenemos tres tipos diferentes, lo que es las nalgas completas, cuando el producto se encuentra con sus extremidades flexionadas, nalgas incompletas, y porque una de sus extremidades se encuentra hacia abajo y puede ser con prominencia de uno o de los dos pies, y franca de nalgas cuando sus extremidades están totalmente extendidas y están en contacto con lo que es la cara. Otro tipo de presentación es la presentación de hombro. La presentación de hombro puede realizar un mecanismo de parto solo en embarazos muy pequeños. El mecanismo de parto se llama conduplicatum corpore. A final del embarazo, un producto en presentación de hombros no puede tener un parto. Y vamos a ver que el punto toconómico de la presentación de hombros es el acromion y el dorso puede estar hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás o hacia adelante.
adelante, como lo estamos viendo en las imágenes. ¿A qué llamamos punto toconómico? Es aquel punto anatómico característico de la presentación y que no existe en ninguna otra parte de la anatomía humana, por ende, el encontrarlo corresponde a los puntos de referencia. Vamos a ver que si el producto se encuentra en presentación de vértice, lo que yo voy a tocar es el occipucio, por eso se llama occipito izquierda anterior, cuando revisamos esa es la definición que se le da. Si el producto está de frente, dijimos que está un poco más extendido y lo que tocamos en la nariz es nasion. El punto toconómico es el nasion. Cuando está totalmente hiperextendido, el punto toconómico es el mentón. Y cuando está pélvico, el punto toconómico es el sacro. ¿Qué es la posición y la variedad de posición? La posición es la relación entre el punto de referencia, o sea, el punto toconómico, y la hemipelvis derecha o izquierda. Y la variedad de posición es la relación del punto toconómico y lo que es la parte anterior o posterior. Si ustedes ven en la imagen, es una pelvis, la parte de adelante hacia lo que es el pubis. Si yo pongo o trazo una línea a nivel de lo que son las espinas, de las espinas hacia adelante es anterior, de las espinas hacia atrás es posterior. Aquí están algunos ejemplos. Acuérdense que tenemos que tomar como punto de referencia lo que es el punto toconómico, dependiendo si el producto está flexionado o totalmente flexionado. Si veo que estoy tocando la fontanela posterior, es un producto que está totalmente flexionado. Aquí está un ejemplo, está totalmente flexionado, yo toco la parte posterior. Entonces, si yo divido la pelvis, como dijimos, trazando una línea a nivel de lo que son las espinas, de las espinas para adelante es anterior, de las espinas para atrás es posterior. En la primera imagen vemos que la fontanela posterior está en la parte de atrás de lo que están las espinas, señalando con la flecha verde, y se encuentra entre lo que es el sacro y la mitad de lo que es la espina. Entonces ahí lo que estoy viendo es que está occipito posterior derecha. Acuérdense que lo de derecha e izquierda es en relación a la madre, no es en relación a nosotros, que eso en algunas ocasiones nos causa confusión. Para que ocurra lo que es el mecanismo de parto, ese punto toconómico que tenemos tiene que girar totalmente hasta ponerse a nivel de lo que son las sínfisis del pubis para poder realizar lo que es la expulsión del producto. Entonces, si yo trazo o veo que del pubis a lo que es el sacro son 180 grados y si es de la espina al pubis son 90 grados, la mitad del sacro a la espina, como está la mitad, serían 45 grados, y de la espina hacia lo que es el pubis serían 90. Entonces, en este caso tendríamos que girar 135 grados para que la fontanela posterior se ponga directamente en contacto con lo que es el pubis. En el otro caso que tenemos señalado con la flecha roja, estamos viendo que lo que es la fontanela posterior está exactamente a nivel de lo que es la espina. Si está a nivel de lo que es la espina, nada más tendrá que girar 90 grados para ponerse directamente hacia lo que es el pubis. En cambio, si por ejemplo estuviera la fontanela posterior directamente en el sacro, pues la rotación sería de 180 grados. Vamos a ver cuáles son las maniobras que utilizamos para realizar la exploración física de la paciente embarazada y son las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son 4. La primera maniobra tenemos que ponernos en los pies de la paciente viendo hacia su cara y la primera maniobra nos va a servir para determinar lo que es la situación. Vamos a ver qué parte del feto ocupa lo que es el fondo. Se va a palpar el fondo con la punta de ambas manos y va a determinar qué es lo que encontramos. Si encontramos cabeza, pues es una situación longitudinal. Si encontramos nalgas, es una situación longitudinal. Y si no encontramos nada, pues es una situación transversa. En la segunda
maniobra de Leopold, vamos a poner la superficie palmar de ambas manos a los lados del abdomen y se hace un poquito de presión para determinar de qué lado encontramos el dorso. Esto nos va a servir, uno, para ver la posición, de qué lado está la espalda fetal, y acuérdense que también yo tengo que determinar de qué lado está la espalda fetal para buscar lo que es cuando estoy buscando la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, dependiendo de qué lado esté la espalda, acuérdense que la espalda se tocaría como si fuera algo un poquitito más firme, en cambio donde están las partes blandas uno puede hacer un poquito más de presión. En lo que es la tercera maniobra, tenemos que es para identificar la presentación. Dijimos que la presentación es la parte del producto que se aboca, tiende a abocarse en el estrecho superior de la pelvis. Entonces, ¿qué puedo palpar? Pues la cabeza o las nalgas. La presentación de cabeza, tenemos que recordar que para diferenciar entre cabeza y nalgas son las 3 R's. La cabeza es redonda, resistente y regular, a diferencia de lo que son las nalgas. Y en la cuarta maniobra de Leopold, lo que tenemos que hacer es, uno, cambiar de posición. A diferencia de las maniobras anteriores, lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a cambiar y vamos a estar viendo hacia los pies de la paciente. Vamos a poner las puntas de los dedos y vamos a ver un poquito o hacer un poco de presión en el eje superior. Vamos a ver el grado de encajamiento y también lo que es la actitud. Vamos a ver que si, por ejemplo, tocamos la prominencia cefálica del lado de la espalda, sería como lo vimos en las imágenes anteriores, que está totalmente hiperextendido. Si está del otro lado, hacia lo que es el tórax, pues es un producto que ya está totalmente flexionado. Entonces, si dijimos que la variedad de presentación depende de la actitud, la cuarta maniobra de Leopold nos va a ayudar para determinar lo que es la variedad de presentación o la actitud. Otra de las cosas que también nosotros tenemos que valorar es lo que es la altura de la presentación. A la altura de la presentación también se le llama estación. Existen dos terminologías, lo que son los planos de Hodge y lo que son los planos de Delis. Vamos a ver que cuando la porción más baja de la presentación fetal se encuentra a nivel de las espinas isquiáticas, se considera que está en la estación 0. Una de las preguntas que le suelen hacer en el examen de residencia, que ya me han preguntado varias veces, es ¿la estación 0 a qué plano de Hodge corresponde? Como ustedes pueden ver en la imagen, la estación 0, que está señalada con la línea amarilla, que es a nivel de lo que son las espinas, corresponde al tercer plano de Delis. Ahorita vamos a ver lo que son los planos de Delis. Los planos de Delis, vamos a ver que es si el producto se encuentra totalmente libre, es más o menos 1 centímetro, va a ser -1, -2, -3, -4, -4 está totalmente libre. A diferencia, cuando empieza a descender sería +1, +2, +3, +4. +4 sería ya cuando está en el introito. Los planos de Hodge son 4. Todos estos planos son paralelos. Aquí se muestra lo que es la imagen de dónde a dónde van. El primer plano va de lo que es del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis. El segundo va paralelo al anterior, pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercero pasa a nivel de lo que son las espinas. Acuérdense que este tercero es el equivalente al 0 de Delis. El cuarto plano es también paralelo a los anteriores y pasa a nivel de lo que es la punta del sacro. Otra de las cosas que debemos conocer o valoramos durante lo que es la exploración va a ser lo que es el borramiento y la dilatación. El borramiento es qué tanto se va a ir adelgazando el cérvix y la dilatación es qué tanto se está abriendo. Debemos recordar que la longitud del cérvix se mide del orificio cervical interno al orificio cervical externo. Entonces yo introduzco el dedo y lo que trato de ver es el canal endocervical para ubicar lo que es el orificio cervical interno y el externo. El cérvix tiene aproximadamente una longitud de 3.5 a 4 centímetros
y de ahí se va a ir adelgazando. Si se va adelgazando y por ejemplo está más o menos la mitad de delgado, o sea que yo introduzco el dedo y la punta del dedo está palpando lo que es la presentación del producto, estoy segura que está en el orificio cervical interno. Si el orificio cervical externo me llega a la mitad de mi dedo, por ejemplo, yo sé que mi dedo completo es un cervix de 3-4 centímetros. Si me llega a la mitad, pues yo diría que es 50% de borramiento. Si está más delgado, pues es un 70% de borramiento. Así es como se va viendo. La diferencia entre una paciente que ya ha tenido bebés y una paciente que no ha tenido bebés es que las pacientes multíparas lo primero que hacen es que van a dilatar. Entonces yo al final del embarazo, el cervix externo, el orificio cervical externo lo puedo encontrar abierto y el interno cerrado. Y los cuellos son muy largos. A diferencia de la paciente que es primípara, al final del embarazo los cuellos son muy delgados y lo que primero va a ocurrir es que se va a ir dilatando. Para que ocurra lo que es el nacimiento tenemos que tener una dilatación de 10 centímetros y un borramiento del 100%. Tengo que saber cuánto mide mi dedo para que yo pueda ver más o menos qué tanto se está abriendo. Por ejemplo, en la imagen número 2, yo sé que mi dedo mide 1 centímetro. Entonces, si yo introduzco y nada me cabe un dedo, pues es 1 centímetro. Si me caben 2, pues son 2 centímetros. Si los puedo abrir tantito, son 3 y así subjetivamente. Eso es cuestión de irlo practicando para que lo podamos aprender. Vamos a ver, para que ocurra lo que es el mecanismo de parto, tenemos que tener 3 elementos principales, lo que son las fuerzas, el pasajero y el canal de drenaje. El triple gradiente descendente, que ya lo vimos en la primera clase, dijimos que cuando ustedes ponen el registro cardiotocográfico, el tocodinamómetro lo ponen en la parte del fondo del útero. ¿Por qué en la parte del fondo del útero? Porque ahí están los marcapasos uterinos, que es donde se avienta la contracción. Ahí se avienta la contracción, va para abajo y la manera en la que se quita es de abajo hacia arriba, de tal manera que el triple gradiente descendente es la contracción inicia en el fondo, es más intensa en el fondo y el último lugar donde se quita es en el fondo. Las contracciones de tal manera que para valorarlas las valoramos en el fondo del útero. En un trabajo de parto las contracciones uterinas tienen que ser de 3 a 4 contracciones en un periodo de 10 minutos. Debemos de recordar que el útero es un músculo y tiene un tono basal. El tono basal del útero es de 15 a 20 milímetros de mercurio. Sobre este tono basal del útero es cuando debo de tener la contracción. Cuando están en trabajo de parto, la contracción tiene una intensidad de 30 a 35 milímetros de mercurio sobre el tono basal. De tal manera que si ustedes se fijan en la imagen de abajo, dice que la intensidad de las contracciones es de 60 milímetros de mercurio. Pues sí, porque es menos el tono basal del útero. Las contracciones también tienen que tener una duración de 30 a 40 segundos y se deben evaluar siempre en un periodo de 10 minutos. Y eso es todo en cuanto a lo que es la exploración física de la mujer embarazada. Si tienen alguna duda, porque estas clases también son importantes que las veamos con la práctica, ya saben que estamos a sus órdenes. Y también ahí en el departamento tenemos, porque lo que siempre batallan es con lo de cuánto tiene que rotar el punto toconómico y todo eso. Tenemos material para poderles explicar. Gracias.